Hola a todos. Hoy vamos a explorar un tema fascinante y sorprendente. ¿Sabías que el K2 es considerado más peligroso que el Monte Everest? En este video desglosaremos las razones detrás de esta afirmación y por qué escalar el K2 es un desafío extremo que muchos montañistas temen. Así que, si te apasiona la aventura y la montaña, quédate con nosotros y descubre por qué el K2 se lleva la corona del peligro. ¡Vamos a ello! El K2, un gigante de roca y hielo de 8.611 metros, es la montaña más temida del planeta. Aunque el Monte Everest ostenta la corona de ser el pico más alto, el K2, conocido como la montaña salvaje, es indiscutiblemente más peligroso. La historia del 1 de agosto de 2008, cuando un grupo de 25 escaladores inició su ascenso bajo un cielo despejado, se convertiría en uno de los episodios más mortíferos del montañismo. En las siguientes 48 horas, 11 vidas se perdieron, dejando a los supervivientes cuestionando qué salió tan trágicamente mal. La diferencia entre el Everest y el K2 no se limita solo a la altitud, radica en la naturaleza intrínseca de sus desafíos. Mientras que el Everest ofrece varias rutas, el K2 no tiene un camino fácil. Cada sendero está inclinado a un ángulo de 45 grados o más, cubierto de una mezcla de piedra caliza y hielo que hace que cada paso sea precario. Un solo error puede enviar a un escalador a una caída de miles de metros. Más allá del terreno, el K2 tiene su propio sistema meteorológico, una mezcla volátil de vientos y tormentas que pueden transformar un día soleado en una ventisca mortal en cuestión de minutos. La probabilidad de morir por una caída o por un colapso de hielo es desproporcionadamente alta en comparación con otros picos. A pesar de estos peligros, o tal vez por ellos, el K2 atrae a escaladores de todo el mundo. Para muchos, es el desafío definitivo, un logro que otorga un estatus de élite. Pero, como demostraron trágicamente los eventos de agosto de 2008, ese honor tiene un precio muy alto. El 1 de agosto, 25 escaladores partieron del campamento 4, situado a 7.800 metros, con la cumbre a la vista. El clima era perfecto, cielos despejados, poco viento y temperaturas manejables. El tipo de condiciones que un escalador sueña, especialmente en una montaña como el K2, donde el buen tiempo es un regalo raro. Pero el buen tiempo no siempre garantiza un ascenso seguro. El ascenso al K2 es una carrera contra el tiempo. Los escaladores deben llegar a la cumbre y descender antes de que el clima cambie o caiga la oscuridad. Una vez que anochece, la montaña se vuelve aún más peligrosa, con temperaturas que se desploman y una visibilidad casi nula. Ese día, sin embargo, una serie de retrasos empujarían el itinerario de los escaladores mucho más allá de lo seguro. El ascenso del K2 es un calvario que no se compara con el Everest. Los escaladores deben superar el infame cuello de botella, un estrecho y empinado couloir que es la sección más peligrosa de la escalada. Es tristemente famoso por sus séracs colgantes, inmensos bloques de hielo que pueden desprenderse sin previo aviso, arrojando toneladas de hielo sobre los escaladores que se encuentran debajo. Para empeorar las cosas, el cuello de botella es tan empinado que hay poco espacio para maniobrar. Los escaladores deben moverse rápidamente, pero con cautela, sabiendo que cualquier retraso podría ser mortal. El caos en el cuello de botella. En la mañana del 1 de agosto, el cuello de botella del K2 se convirtió en una escena de caos creciente. Entre los 25 escaladores que partieron del campamento 4 en las primeras horas, se encontraban miembros de varias expediciones, incluyendo equipos de Noruega, los Países Bajos, Corea del Sur, Serbia y Estados Unidos, así como escaladores en solitario de España y Francia. En esta mezcla estaba Dren Mandić, un escalador serbio que se encontró en una posición precaria, luchando con las brutales condiciones y la presión del ascenso. Mandić tomó una decisión crítica. Se desenganchó de la cuerda fija, posiblemente para ajustar su sistema de oxígeno o para pasar a otro escalador. Esta simple acción condujo al desastre. En un instante, Mandić perdió el equilibrio y comenzó a caer. Los que estaban cerca solo pudieron mirar con horror cómo Mandić se precipitaba incontrolablemente por la empinada pendiente, su cuerpo girando salvajemente fuera de control. Su caída fue larga y aterradora, pero increíblemente, cuando finalmente se detuvo, todavía estaba vivo. Los escaladores que observaban desde el campamento 4 lo vieron levantarse.
lo que los llevó a creer que de alguna manera había sobrevivido a la brutal caída ileso. Pero momentos después, Mandic se desplomó de nuevo. Esta vez no se levantó. La montaña se había cobrado su primera víctima del día, pero trágicamente no sería la última. Ahora quedaban 24 escaladores. La noticia de la caída de Mandic se extendió rápidamente entre los escaladores restantes. La realidad de los peligros del K2 se hizo dolorosamente clara, y el día apenas comenzaba. Poco después de la caída de Mandic, Meyer y Strang, miembros del equipo estadounidense que estaban en el campamento 4, recibieron una llamada de radio frenética informando que Mandic todavía se movía. Con una mezcla de pavor y deber, decidieron volver a subir para ver si podían ofrecer alguna ayuda. Mientras tanto, dos de los compañeros serbios de Mandic y un porteador de gran altitud de Pakistán, Muhammad Hussein, ya estaban bajando hacia donde yacía Mandic. Al llegar a él, se dieron cuenta de la sombría verdad. Mandic había muerto a causa de la caída. A pesar de las claras señales de que Mandic estaba más allá de la ayuda, los serbios, siguiendo órdenes de su líder de equipo en el campamento base, decidieron intentar llevar el cuerpo de Mandic de regreso al campamento 4. Se les unieron Frederick Strang y Jan Beg, otro porteador de gran altitud pakistaní que inicialmente había sido contratado para ayudar al equipo serbio, pero que había sido liberado por razones que nadie podía entender. Beg fue contratado a último momento por el escalador francés Hugues Daubaret y se había unido al grupo que se dirigía a la montaña. Sin embargo, Beg ya estaba mostrando signos de agotamiento y ansiedad, lo que añadía una capa de preocupación a una situación ya precaria. Antes de continuar, si te está gustando este contenido y quieres saber más sobre las aventuras y peligros de la escalada, no olvides darle like y suscribirte. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias increíbles. Ahora, volvamos a descubrir por qué el K2 es considerado más letal que el Everest. Mientras el grupo se preparaba para bajar el cuerpo de Mandic, Strang comenzó a notar el comportamiento cada vez más errático de Beg. Beg parecía desorientado. Primero se ofreció a ayudar en el rescate, luego se negó y momentos después regresó para ayudar de nuevo. Se hizo evidente que Beg sufría de mal de altura. Sus acciones se volvieron más confusas y peligrosas. Mientras el grupo luchaba por bajar el cuerpo, el plan era simple: bajar el cuerpo de Mandic por la pendiente, envuelto en un saco de dormir. Pero el ángulo empinado y el peso del cuerpo hicieron la tarea mucho más traicionera de lo previsto. Beg, que sostenía la cuerda atada al cuerpo de Mandic, se puso cada vez más nervioso. Unos cuantos tirones repentinos del peso del cuerpo hicieron que Beg perdiera el equilibrio. Se topó con Strang, entrando en pánico mientras se agarraba a las cuerdas atadas al cuerpo. Luego a Strang, quien gritó que soltara la cuerda. Beg dudó, pero finalmente soltó la cuerda. Comenzó a deslizarse por la pendiente sin control, ganando velocidad a cada segundo. Para horror de todos, Beg no intentó detener su deslizamiento utilizando la técnica de autodetención, una maniobra de montañismo estándar que le habría dado una oportunidad. En cambio, se precipitó de cabeza por el borde de una enorme cornisa, desapareciendo en el abismo de abajo. A las 12:30 de la tarde, la devastadora noticia de la segunda víctima llegó al campamento 4. La caída de Jan Beg fue un duro recordatorio de la naturaleza implacable del K2. El número de escaladores se había reducido ahora a 23. Después de esta impactante pérdida, los escaladores serbios decidieron abandonar su misión de bajar el cuerpo de Mandic. En su lugar, lo envolvieron en la bandera de su país, lo anclaron a la ladera de la montaña con un piolet y comenzaron su descenso de regreso al campamento 4. Strang reflexionó más tarde sobre la situación, afirmando que si hubiera sabido que Mandic ya estaba muerto, nunca habría arriesgado su vida en un intento de bajarlo. Es una regla tácita en el montañismo. Cuando un escalador está inmóvil, intentar moverlo a menudo puede resultar en una tragedia adicional. Nicolas Rice, un escalador del equipo francés que se había retrasado, también tomó la difícil decisión de descender en ese momento. La muerte de Jan Beg subrayó los peligros de intentar mover a un escalador muerto o incapacitado en una montaña como el K2. La moral del equipo se hizo añicos, pero la cumbre seguía llamando a los que quedaban. Los escaladores que intentaban hacer cumbre en el K2 sufrieron retrasos significativos,
perdiendo 6 horas cruciales en el cuello de botella. A pesar de la tardanza, la mayoría decidió continuar. La moral se desplomó cuando el noruego Rolf Bae optó por regresar, solo para morir trágicamente arrastrado por un desprendimiento de hielo. Los escaladores llegaron a la cima tarde, con la oscuridad ya cayendo. El descenso se volvió una pesadilla, especialmente para Hugues Dovared, quien estaba desorientado y agotado. Se cree que cayó en el abismo del cuello de botella, una zona famosa por su peligro. La exposición prolongada a la zona de la muerte, donde el oxígeno es críticamente bajo, causó desorientación e hipoxia, haciendo que cada paso fuera fatal para quienes intentaban descender en la oscuridad. Tras el inicio de la tragedia en el KA2, la mañana siguiente se centró en una desesperada lucha por la supervivencia. Wilco van Rooyen, sufriendo de ceguera de nieve, decidió descender solo, encontrando a un grupo de escaladores coreanos enredados en sus cuerdas. Aunque no pudo ayudarlos, supo que un rescate estaba en camino. Mientras tanto, un equipo de sherpas y otros escaladores, incluido Gerard McDonnell, se unieron para rescatar a los coreanos. En un heroico intento, McDonnell logró liberarlos, pero fue arrastrado por una avalancha. Sucesivos desprendimientos de hielo y avalanchas mataron a los escaladores coreanos y a los sherpas de rescate. A pesar del caos, el Sherpa Pemba se dedicó a rescatar a Marco Confortola, que estaba totalmente agotado. Pemba y otro escalador, Cas van de Hebel, también lograron encontrar y rescatar a Wilco van Rooyen, quien había sobrevivido a 40 horas de exposición en la montaña. Finalmente, los sobrevivientes fueron evacuados del campo base, dejando atrás el recuerdo de las 11 vidas perdidas en el K2, un sombrío recordatorio de por qué esta es la montaña más peligrosa del mundo. Y ahí lo tienen, amigos. Ahora saben por qué el K2 es considerado más peligroso que el monte Everest. Si te ha gustado este video, no olvides dejar un comentario con tus pensamientos y compartirlo con tus amigos aventureros. Y asegúrate de suscribirte para no perderte más contenido sobre montañas y aventuras extremas. ¡Hasta la próxima!